Ya estamos aquí con la tercera persona, mis amigos, mis benditos amigos, ¿cómo están? Alincho. Pero ¿cuál es la tercera persona, profesor, en quechua? Es el pai, pues causa, es el pai, pai, pai. ¿Pero qué significa el pai en el quechua, profesor? Significa él, ¿ya? Él o ella, eso es pues pai, es él o ella. Pero profesor, ¿para qué sirve esto? Obviamente para que puedas hacer tu, hablar quechua, pues. Pero recuerda algo muy interesante, mi querido amigo, que estás viendo a través de las redes sociales este videito. Para el pai, para el él o ella, tenemos un elemento sumamente importante. ¿Cuál es el elemento o el sufijo? Es el sufijo n, na, na se diría en quechua. Pero mira, fíjense, este elemento que estamos viendo aquí, ajá, ya justo, ajá, no me dicho, ya, n, esto es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, yo pongo mi lista de verbos, ya, tarán, ya. ¿Qué verbo puedo poner? Por ejemplo, podría poner el verbo yankay, yankay. ¿Qué es yankay? Profesor, es trabajar. El verbo, ¿qué necesito más? Kuchuy, kuchuy. ¿Ya? ¿Qué es kuchuy? Es el verbo cortar. Wichay, wichay es el verbo subir. Chutay, ¿ya? Es el verbo jalar, jalar. Recuerda que jala, que sube. Ya, vamos, ¿qué más? Yankay, kuchuy, wichay, chutay. ¿Quién más? Niti, niti. ¿Qué es niti? Niti raja, niti que es aplastar, apachurrar, ¿ya? Mira, son 5 verbitos que tú tienes que aprender hoy día. Yankay, kuchi, wichay, chuta y niti. Yankay, trabajar, kuchi, cortar, wichay, subir, chuta y jalar, niti, aplastar. Ya tenemos eso. Igualito, pues causas, papitos. ¿Qué van a hacer? Eliminan la Y final de aquí, nomás la Y final que estamos viendo aquí. Vamos a eliminar. ¿Cómo? Suprimiendo y eliminamos a todos. Y me quedo con yanka, cuchu, huicha, chuta, ñiti. A eso es todo claro. Y luego agarramos la N que está aquí arribita, copiamos y pegamos. Yankan, kuchun, huichan, chutan, ñitin. Ah, pero para que esté más juntito, suprimimos el espacio. Ya está. Javarito. Ya está. Ya tengo aquí. Pai, yankan, pai, kuchun, pai, huichan, pai, chuta, pai, ñitin. Ah, pero profesor, ¿esto cómo se traduce en castellano? Como dice, él trabaja, o él o ella trabaja. Kuchun, él o ella, ¿qué cosa? Ay, corta, él o ella corta. Wichan, ¿qué diríamos? Él o ella sube. Chutan, él o ella jala. Puntos katikan y manakun sahara puntos ya. Ahí está ñitin. Vendría a ser él o ella aplasta. Ya está. Y eso sería mi tercera persona. Muy fácil. Eso ya pues, si tú no aprendes, este sería una ofensa a tu cerebro. ¿Ya? Está muy sencillo, mi querido amigo, así que no te pierdas el siguiente video donde vamos a hablar de los plurales. Hemos terminado los singulares. No, han y pai. Solo los 3 singulares. Y en el siguiente video vamos a hablar un poquito más de los plurales. ¿Ya? Vamos a hacer pura conjugación. A ver cómo nos van las conjugaciones. Si están aprendiendo o no están aprendiendo. Ahora yo te digo, yo te voy a dejar un verbito. ¿Y cómo dirías este verbo? A ver. Katikachay. ¿Qué es katikachay? Perseguir. ¿Ya? ¿Cómo tú dirías en la tercera persona? ¿Ya? Perseguir. ¿Ya? O, por ejemplo, podría ser otro verbo que podemos dejar. Pusay. Pusay. ¿Qué es pusay? Es guiar, orientar a una people, a una persona. Guiar, orientar. Estos 2 verbos yo quiero que me dejes en el comentario cómo conjugarías en la tercera persona. A ver, yo quiero ver si has aprendido o no. Y por favor comenta. Muy bien, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este video y nos vemos en el siguiente video. Vamos a entrar a los plurales.